vamos a empezar. ¿Sí? Ya está. Entonces, vamos a desarrollar el curso de álgebra para alumnos de tercer grado de secundaria. Vamos a continuar en la semana que nos toca, en esta semana, la semana correspondiente a la semana número 8. ¿Sí? Habíamos dejado en la clase pasada, según la práctica de la semana número 7, 2 ejercicios en el cual ustedes lo tenían que desarrollar, pero de todas maneras lo vamos a desarrollar, ¿correcto? ¿Sí? Ya. El ejercicio en el cual se dejó como tarea fue esta expresión. Me dice, si A por B es igual a 3 y A cubo más B cubo es igual a 28, hallar el valor de A más B. ¿Correcto? Entonces, mira, yo te pregunto, ¿qué es esto? Esto es es una suma de cubos, ¿verdad? ¿Y cómo es la suma de cubos? A cubo, voy a sacarlo aparte, más B cubo, ¿sí? Más B cubo, ¿correcto? Más B cubo, más B cubo. ¿A qué va a ser igual? Según propiedad o fórmula. Según propiedad o fórmula, sí, según propiedad o fórmula, ¿a qué es igual? Por favor, apaguen esos audios. A más B, ¿correcto? Estoy simplemente aplicando fórmula, nada más. Por, que multiplica ¿a quién? Al Number primer one, término al cuadrado, the virus for como every acá es, person a ver, 3 people will catch it. a ver, por favor. Apagan esos audífonos, ¿sí? Entonces, esta es una suma de cubos, ¿correcto? La suma de cubos, ¿a qué va a ser igual? A más B, aplicando propiedad o fórmula, menos, como acá es más, se convierte en menos. A por B, más B cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Correcto. ¿Sí? Hasta ahí no he hecho nada. Pero ¿quién es A cubo más B cubo? 28, ¿verdad? 28 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Quién es A más B? A más B es lo que te piden hallar, ¿o no? ¿Qué te parece si a ese A más B yo le doy un valor cualquiera? Yo le voy a dar un valor X, ¿correcto? Entonces, a este valor yo lo he reemplazado como valor X. Entonces, ¿quién es A más B? ¿Qué es lo que quiero hallar? X. ¿Estamos hasta ahí? ¿Que multiplica a quién? Ahora, yo te pregunto, ¿quién te falta? ¿A cuadrado más B cuadrado o no? Mira, lo voy a visualizar, para que lo visualicen con otro color. A cuadrado más B cuadrado, ¿correcto? Eso es lo que me falta hallar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién es AB? AB es el dato que te dan. ¿Que cuánto vale? 3. ¿Correcto? Hasta ahí estamos, ¿ok? Perfecto. Hasta ahí yo no he hecho nada, entonces, pero yo tuve una iniciativa que a lo que me piden hallar A más B, yo le di una variable X, ¿correcto? ¿Qué te parece si a ese A más B yo lo elevo al cuadrado a ambos miembros? Necesariamente lo tengo que elevar al cuadrado a ambos miembros para que pueda cumplir una de las teoremas o de los casos de ecuaciones exponenciales, ¿correcto? Entonces, ¿qué se me ha formado acá? Acá se me ha formado un binomio al cuadrado. ¿Y a qué va a ser igual? Al primer término al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? A x cuadrado. ¿Correcto? Simplemente estoy aplicando propiedad, nada más. Voy a agrupar, ¿sí? Voy a agrupar, simplemente estoy cambiando el orden de los factores, nada más. Más, ¿y quién es A por B? A por B es 3 o no, ¿sí? Por 3, ¿correcto? Y esto, ¿a qué va a ser igual? A x cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Ya está. Entonces me va a quedar a cuadrado más b cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? A x cuadrado. Toda esta expresión que está acá, lo voy a pasar al otro lado. Ahí está. ¿Correcto? Y esa expresión lo voy a reemplazar acá. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar de la siguiente manera. 28 va a ser igual a ¿cuánto? A x, ¿correcto? Pero ¿quién es a cuadrado más b cuadrado? Es x cuadrado menos 6 menos 3, ¿verdad? Ahí está.
¿correcto? Ya está. Y me va a quedar 28, va a ser igual, ¿a quién? A X, todavía no lo hago el cálculo, y simplemente acá desarrollo. ¿Estamos hasta ahí? Ahí está, ¿correcto? Esa expresión es lo que va a estar acá detallado. Mira, según resolución, ¿quién era? A cubo más B cubo era una suma de cubos. Aquí era igual A más B, la suma de los dos términos multiplicado por el primer término al cuadrado. Como acá es más, se convierte en menos la multiplicación de los dos términos más el segundo término elevado al cuadrado. Pero ¿quién es A cubo más B cubo? Esa expresión es, como te dije, como me piden a mí hallar A más B, yo le doy una variable X, ¿correcto? Entonces, ¿pero quién es A cubo más B cubo? 28, ¿correcto? ¿Y quién es A más B? La variable que le di inicialmente, que la abrevié, que era X. X que multiplica ¿a quién? A cuadrado menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque ese A por B es de la condición inicial, ¿correcto? Ahora, ¿qué nos va a faltar? Nos va a faltar lo que yo te mencioné, me va a faltar A cuadrado más B cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a esta expresión yo lo voy a elevar al cuadrado, ambos miembros que está acá. ¿Sí? Y me va a quedar así la expresión. X al cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado más dos veces la multiplicación. Pero como ese dato ya lo tienes acá, simplemente reemplazo. Y me va a quedar así la expresión. ¿Correcto? X cuadrado menos 6 es igual a A cuadrado más B cuadrado, lo que hallé inicialmente. Simplemente reemplazo. ¿Dónde lo voy a reemplazar? Lo voy a reemplazar en la expresión de acá. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Quedándome así la expresión. ¿Cierto? Hasta ahí yo llegué. ¿Correcto? En el cual, haciendo el cálculo, ese X va a multiplicar a ambos miembros que está dentro del paréntesis. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Entonces me va a quedar así la expresión. 28 es igual a ¿quién? A X cubo menos 9X. ¿Qué quiere decir? Que acá, por intermedio de tanteo dándole valores, yo le estoy dando valores con la finalidad de poder obtener de resultado 28. Ahora, si yo le doy un valor 1, en la vida me va a dar 28, ¿verdad? Me da negativo, al contrario. Si le doy 2, de igual manera. Si le doy 3, de igual manera. El único que va a cumplir es el valor de X es igual a 4. Reemplazando sería 4 al cubo menos 9 por 4. Al hacer el cálculo me da 28. Por lo tanto, ¿yo qué voy a tener? Que A más B es igual a ¿cuánto? A 4. ¿Y quién es 4? Era X. ¿Y quién es A más B? Eso es lo que te piden hallar, ¿verdad? Sí, eso es lo que te van a pedir hallar. ¿Correcto? Ahí está. Pasamos al siguiente ejercicio. Mira acá el siguiente ejercicio. Me dice la expresión que está de esta manera. Yo te pregunto, ¿esto qué te hace familiar? ¿Al de acá o no? ¿Cierto? ¿Sí? El primer término al cuadrado menos la multiplicación de ambos más el segundo al cuadrado. ¿Y quién es? Es la expresión de acá. El primer término sería X y mi segundo término sería 2. Como tiene la forma de una suma de cubos, simplemente ¿cómo me quedaría? X cubo más 2 al cubo, ¿verdad? Menos paréntesis. Y hago de igual manera. Esta expresión también es cubo, pero en este caso es diferencia de cubos, ¿verdad? Mira la propiedad, acá lo coloco. A cubo más B cubo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la, disculpen, acá es menos, acá es menos, entonces me va a quedar A menos B, ¿sí? La diferencia multiplicado por ¿quién? Por el primer término al cuadrado. Como acá es menos, se convierte en más. La multiplicación de ambos términos más el segundo término elevado al cuadrado. Esa expresión que está ahí, que ustedes visualizan, que te he hecho recordar, es lo que está acá. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces me va a quedar X cubo menos 3
al cubo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, lo único que me queda es cálculo matemático. Ya apliqué la teoría o la fórmula. X cubo más 2 al cubo, ¿cuánto es? 8 menos, este signo afecta a toda la expresión, ¿verdad? Y me va a quedar menos X cubo y menos por menos, más. ¿Cuánto me va a quedar? 3 al cubo, 27. Por ende, te pregunto, ¿quién se van a cancelar? Se van a cancelar las X cubo, ¿verdad? ¿Qué te queda? 8 más 27, ¿correcto? Y esto, ¿cuánto viene a salir? 35. Ahí está. Ese ejercicio me sale como resultado 35. Veámoslo. Míralo acá. Perfecto, ¿cierto? ¿Esto quién viene a ser? Esto viene a ser una suma de cubos. Y lo de acá viene a ser una diferencia de cubos. Al ser el cálculo, por ende, ¿quiénes se van a ir? Las X cubo y la suma sería 35. ¿Correcto? La suma sería 35. Ahí están los dos ejercicios, chicos, en el cual quedaron pendientes la clase pasada. Pasamos a la semana número 8. Nuevamente vamos a tocar productos notables para que quede un poco más claro, simplemente, pero ya de esta manera más rápida, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el objetivo de estudiar, en este caso, un producto notable? Era distinguir un producto notable, ya sea un cuadrado de un binomio, una suma por su diferencia, o el producto de dos binomios con un término en común, ¿verdad? Simplemente vamos a verlo porque esto ya lo hemos visto. Pero como está dentro de la semana, según, a ver, según el sílabo, a ver, por favor, ¿podría apagar esa persona ese audífono? Correcto, ¿sí? Ya está, ¿sí? Entonces, sigamos. Mira acá, te dice, binomio suma o diferencia al cuadrado, ¿correcto? Luego lo vamos a ver, ya el 1. Mira, te dice binomio suma o diferencia al cuadrado. ¿Recuerdas? El primer término al cuadrado más el segundo, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Pero en este caso, como es más, todos van a ser más. Y si fuera menos, el término de en medio sería menos y el resto sería más. Y si fuera menos, sería el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Ahora, si fuera una diferencia de cuadrado, yo tengo un producto de suma y un producto diferencia. ¿A qué va a ser igual? Al primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Chicos, necesariamente yo tengo que identificar en mi ejercicio que me propongan, que me plasmen, necesariamente tengo que identificar mi primer término y mi segundo término. Y de acuerdo a eso, eso es clave. Luego, posteriormente, yo me tengo que basar en quién, en qué propiedad se asemeja al ejercicio que me están dando. A ver, por favor, ¿podrían apagar ese audio? A ver, la persona que está ahí, alumno, ¿podría apagar ese audio, por favor? Entonces, pasamos a la siguiente propiedad. ¿Sí? La siguiente propiedad es suma o diferencia de cubos. Es lo que habíamos visto en los dos ejercicios anteriores. Mira, tengo a cubo más b cubo. ¿A qué va a ser igual? A la suma de los dos términos multiplicado por ¿quién? Por el primer término elevado al cuadrado. Como acá es más, se va a convertir en menos. La multiplicación de los dos términos a por b más b cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Y si fuera una diferencia de cubos, ¿a qué va a ser igual? A la diferencia a menos b de los dos términos multiplicado por el primer término al cuadrado. Como acá es menos, va a ser más, ¿correcto? Esto es muy clave, esto es clave, chicos. ¿Por qué? Porque cuando es una suma de cubos, acá va a ser menos. Y cuando es una diferencia de cubos, acá va a ser más. Simplemente ese detalle quiero que tengas en cuenta. Para ello tenemos las famosas algunas identidades, como tenemos la identidad de Legendre.
¿sí? Que habíamos visto. Cuando yo tengo un binomio al cuadrado y un binomio diferencia al cuadrado, en el cual todos esos términos se suman, ¿a qué va a ser igual? A 2 veces el primer término al cuadrado más el segundo término elevado al cuadrado, ¿correcto? Y si fuera un binomio diferencia, chicos, acá se han equivocado, ¿sí? Acá sería a más b todo elevado al cuadrado menos a menos b todo elevado al cuadrado, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, cuando tú veas una diferencia, es 4 veces el producto de los dos termos. Y si fuera suma, sería el de acá, ¿correcto? Ya está. Profesor, y si fuera elevado a la cuarta, pero con un signo negativo, con una diferencia, sería 8 veces la multiplicación de los dos productos multiplicado por el primer término al cuadrado y el segundo término elevado al cuadrado. Algunos libros lo consideran como identidad de Cauchy o llamado también, se llama fórmula específica, ¿sí? Fórmula específica, ¿correcto? Sí, yo les mencioné en la clase pasada de dónde provenía esa fórmula específica o la famosa identidad de Cauchy. ¿A qué va a ser igual? Esto es un binomio elevado al cubo. Va a ser el primer término elevado al cubo más mi segundo término elevado al cubo más 3 veces a por b, el producto de los dos términos por la suma, ¿correcto? Y si fuera una diferencia al cubo, ¿a qué va a ser igual? Al primer término elevado al cubo menos el segundo término elevado al cubo menos 3 veces la multiplicación de los dos términos por la resta o la diferencia, ¿correcto? Alumnos, esta tablita en el cual te estoy mostrando, este es el resumen de todo el capítulo de productos notables. Estos son los productos notables más esenciales o más prácticos que mayormente te vienen para la resolución de determinados ejercicios. Lo que es un binomio o diferencia al cuadrado, una diferencia de cuadrados, una suma de cubos y el famoso identidad de Cauchy o fórmula general o específica de quién, de un binomio al cubo y la famosa identidad de leyenda, ¿sí? Esos productos notables sí o sí necesariamente te los tienes que aprender, ¿correcto? Ya está. Pasamos a la parte de lo que es cálculos y resultados, ¿correcto? ¿Sí? Mira la expresión. Creo que este ejercicio lo hemos visto, pero nuevamente nos lo han vuelto a tocar. Nuevamente no te preocupes, te voy a refrescar este ejercicio que quizás no quedó inconcluso la clase pasada. Mira, te dice, si m más 1 sobre m es igual a 2, hallar el valor de m cuadrado más 1 sobre m cuadrado. Mira, ¿qué te piden hallar? M cuadrado más 1 sobre m cuadrado, ¿no? Ya te están diciendo qué es lo que vas a hallar, ¿correcto? ¿Y dónde lo voy a hallar? En mi condición inicial, ¿correcto? Entonces yo voy a plasmar acá mi condición inicial, m más 1 sobre m, ¿y a qué lo voy a igualar? ¿Cuál está? Simplemente lo he bajado. Y como me piden hallar al cuadrado, m cuadrado, simplemente ¿qué es lo que hago? Voy a elevarlo al cuadrado ambos miembros, ¿verdad? ¿Sí? Porque eso es lo que realmente me piden hallar. ¿Y qué es lo que tienes acá? Ahí tú tienes un binomio elevado al cuadrado. Aplica fórmula. ¿Y cuál sería el primer término al cuadrado? Te pregunto, ¿quién sería tu primer término? M, ¿verdad? ¿Quién sería tu segundo término? 1 sobre m. ¿Estamos? Y aplico propiedad. El primer término elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo por m por 1 sobre m más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Por ende, ¿quiénes se van a cancelar? Se van a cancelar las raíces. Y acá me va a quedar 2. ¿Correcto? Mira esta expresión de acá, esta partecita. ¿Quiénes se van a ir? Las m, ¿verdad? Se van las m. ¿Y qué te va a quedar? Me va a quedar m cuadrado más 2, ¿cierto? Más, y este 2 afecta tanto al numerador como al denominador,
factor y me va a quedar 1 sobre m al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 2, ¿verdad? Lo plasmo acá en este lado, pero ya ordenándolo. M cuadrado más 1 sobre m cuadrado más 2 y esto es igual a 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que te está incomodando? El que te está incomodando en este primer término, ¿sí? En este primer término es el 2, ¿verdad? Pásalo al otro extremo de acá y al pasarlo me va a quedar m cuadrado más 1 sobre m cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Y simplemente pasa con signo cambiado. ¿Y cuánto sale? 0. ¿Qué te piden hallar? M cuadrado más 1 sobre m cuadrado. ¿Viste? Qué sencillo. Simplemente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aplicación de fórmula, tal cual está ahí, ¿verdad? Ya está. Paso al siguiente ejercicio. Ahí está, ¿sí? Simplemente para que tengas mención, lo que yo te he venido hablando. Ahí está, aplicando fórmula, ¿cierto? Por ende, se van a cancelar las m y me va a quedar esa expresión, ¿correcto? Mira acá. Nuevamente ha tocado este ejercicio. Mira acá. Si tú te percatas netamente en el numerador, es una identidad famosísima, ¿cierto? La famosa identidad de Legendre. ¿Y qué me decía cuando era suma? Era dos veces, ¿quién? El primer término elevado al cuadrado, ¿verdad? Más el segundo término elevado al cuadrado. Y ya lo simplifiqué. ¿Viste la expresión? Sobre, voy a colocar 3a cuadrado más 3b cuadrado, ¿correcto? ¿Sí? En el numerador ya no tengo nada que hacer. ¿Dónde yo voy a trabajar? Yo voy a trabajar en el denominador. Copio el numerador tal cual está. 2 que multiplica a cuadrado más b cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer en el denominador? En el denominador simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar un factor común. Ubícate en el denominador. ¿Y quién es el factor que se repite tanto en ambos términos? El número o la variable que se repite en este caso es el número 3, ¿verdad? Lo saco afuera. ¿Y qué te queda dentro? Me va a quedar a cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a cuadrado por 3, 3a cuadrado, más b cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 3 por b cuadrado, 3b cuadrado inicial. Y por ende, te pregunto, ¿quién se van a cancelar? A cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 2 tercios. Y eso sería la respuesta. ¿Sí? Mira, acá simplemente lo ha tocado, ¿verdad? ¿Qué esto era? Era la identidad de Legendre. Y acá simplemente, ¿qué es lo que ha hecho? Ha factorizado. ¿Estamos hasta ahí? Correcto. ¿Sí, chicos? Ya está. Entonces, aplicando la identidad de Legendre tal cual se muestra como ves en la imagen y simplemente factoriza el número 3, ¿correcto? Lo que te había hablado, ¿sí? Cancelo los a cuadrado más b cuadrado y me queda simplemente la fracción. Mira acá. Mira este ejercicio de acá. Me dice, calcula el valor de a sobre b más b sobre a. Si a más b es igual a la raíz cuadrada de 3 y a por b es igual a 2, ¿correcto? Mira, yo me voy a basar, ¿qué te dije? Simplemente cuando tú te pidan calcular así una especie de fracción, eso es lo primero que vas a desdoblar, ¿sí? Al desdoblar, lo voy a colocar acá. Yo, al ser el desdoblamiento o el desarrollo de esa suma de fracciones, yo voy a tener que, como denominador, a por b, y como numerador me va a quedar a cuadrado, ¿verdad? Más b cuadrado, ¿correcto? Ahí está, nada más, ¿correcto? Ahora, mira, ¿con qué condición voy a trabajar? Voy a trabajar con la condición, esta es mi condición con el cual yo voy a trabajar. ¿Sí? Lo plasmo acá abajo. A más b es igual a la raíz de 3. ¿Por qué voy a trabajar con esa condición? Porque a la hora de desarrollar esta suma de fracciones, mira lo peculiar que tienes como numerador.
a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? Y abajo como denominador, a por b. ¿Qué te da una señal? Te da una señal o te da una idea de qué? De que va a ser un binomio elevado al cuadrado, ¿verdad? Y eso es lo que estoy haciendo ahorita, elevándolo al cuadrado con mi condición inicial. ¿Para qué? Para yo tener un binomio elevado al cuadrado. ¿Y cómo me va a quedar la expresión? El primer término elevado al cuadrado más el doble del producto del primero por el segundo, ¿verdad? Más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Por ende, ¿quiénes se van a cancelar? Las raíces. Mira, ya está. ¿Correcto? Me va a quedar a cuadrado más 2. Pero ¿quién es a por b, chicos? A por b es mi segunda condición que me dan. ¿Cuánto vale? 2. Entonces sería por 2, ¿cierto? Más b cuadrado y esto es igual a 3, ¿correcto? Simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Ordenarlo. ¿Y cómo me va a quedar? A cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Y multiplico 2 por 2, 4 y este es igual a 3. Simplemente el 3 que te está incomodando, ¿sí? Lo voy a pasar al otro lado con signo cambiado, quedándome la expresión a cuadrado más b cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? A menos 1, ¿correcto? Mira, ya hallé ese valor. ¿Lo puedo reemplazar? Sí, reemplázalo nada más, reemplaza. Entonces, me va a quedar expresado de la siguiente manera. ¿Quién es a cuadrado más b cuadrado? Menos 1 sobre. ¿Y quién es a por b? Tu condición inicial. ¿Cuánto es? 2. ¿Cuánto me sale la respuesta? La respuesta me sale un medio. La respuesta me sale un medio. Veámoslo realmente. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente, ¿qué he aplicado? Netamente he aplicado fórmula. Una sola formulita y el resto del ejercicio me dan las condiciones específicas. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí está lo que te he hablado, ¿sí? Que está encerrado en un círculo de color rojo. Se van necesariamente las raíces, porque como está elevado se va a ir la raíz, ¿verdad? ¿Sí? Ya está. Perfecto. Encierro con un círculo de color rojo que está A por B, que ¿quién viene a ser? Viene a ser tu condición y tu segunda condición que te dan, ¿verdad? Que está ahí, ¿sí? Ya está. Ahí está, que está encerrado de color verde, ¿sí? Y por ende hallo el valor de la resolución del ejercicio en el cual me piden cuando hago la suma de fracciones. Mira acá el ejercicio de acá. Me dice 4, reduzca la expresión, ¿correcto? ¿Sí? Mira, además me dan este triángulo, ¿cierto? Tú sabes que por propiedad de geometría y de trigo, tú sabes que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso, ¿quién viene a ser la hipotenusa? Y cuadrado, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a quién? A mi suma de mis catetos elevado al cuadrado. De ahí parto. Simplemente esta es mi condición. No he hallado nada, simplemente como teoría, como algo fundamental y esencial. Yo voy a trabajar con lo que me dan. Mira, si tú te percatas, acá tengo X, acá tengo Z, acá tengo X y acá tengo Z. Como todo, como en esta expresión, todo en esta expresión es más, simplemente voy a cambiarle de posición. ¿Me altera la expresión? No, porque tú sabes que la suma no me va a alterar la expresión, ¿cierto? Simplemente ¿para qué? Para que puedas visualizar. Mira, mira cómo se... Y yo te pregunto, ¿quién es X más Z? ¿Cierto? Es un solo término, ¿no? Está un más y este es Y, más Y. Y acá sería menos y está el Y. Entonces, yo te pregunto, ¿quién viene a ser tu primer término? Mi primer término viene a ser X más Y, ¿verdad? ¿Y quién viene a ser tu segundo término? Tu segundo término viene a ser Y. ¿Y qué ves acá? ¿Qué propiedad de producto notable ves ahí? Una diferencia de cuadrados, ¿verdad? ¿Y cómo sería? Mi primer término, que es X más Y elevado al cuadrado, menos el segundo término elevado al cuadrado, ¿verdad? Ya. Simplemente yo estoy visualizándome el numerador nada más, ¿correcto? ¿Y qué es esto? ¿Este es un binomio al cuadrado o no? ¿Y qué me dice la propiedad? El primer término al cuadrado
más, ¿quién? El doble del primero por el segundo, ¿verdad? Más el segundo término elevado al cuadrado, menos y cuadrado, ¿verdad? Simplemente he desarrollado ese binomio. Mira, pero este dato que yo tengo como referencia, ¿lo puedo reemplazar acá? Sí, ¿verdad? Sí lo puedo reemplazar. ¿Estamos hasta ahí? Mira, simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta expresión, ¿puede pasar al otro lado? Sí, también, mira. ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar así de la expresión, de esta manera. Y cuadrado menos z cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A x cuadrado. ¿Lo puedo reemplazar acá? Sí. ¿Quién es x cuadrado? Y cuadrado menos z cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Ya está, más 2xyz más z cuadrado. Mira, ¿ya te estás dando cuenta quiénes se van a ir a su casa? Sí, ¿verdad? ¿Quiénes se van a ir? Se van a ir las Y, ¿correcto? ¿Sí? ¿Quiénes también se van a ir? La Z. ¿Y qué me queda? Solito. 2xy, ¿correcto? Pero lo puedo reemplazar en cualquiera de las variables. Veámoslo realmente. Mira, ahí está. ¿Estamos? Es lo que te había dicho inicialmente, ¿verdad? Simplemente ordenado y esto he considerado como un binomio elevado al cuadrado, ¿correcto? Tomando la propiedad de lo que es hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Ves? Lo que está encerrado, perfecto. ¿Cierto? Ahí está. ¿Ves lo que está encerrado en círculo verde y luego posteriormente a qué ha pasado? Ha pasado a ser el primer término, ¿verdad? Y mi segundo término ha pasado a ser y cuadrado. Ahí está. ¿Viste? ¿Sí? En el cual, obteniendo Pitágoras. En este caso, simplemente, ¿qué es lo que se ha despejado acá? Ahí la ha despejado y cuadrado. No hay ningún problema, ¿sí? En el cual al despejar, ¿quiénes se van a ir? Las y cuadrado. ¿Y qué te va a quedar? 2xz sobre xz. ¿Y quiénes se van a cancelar? Las xz. Por ende, ¿cuánto te queda de resultado? Te queda como resultado 2. ¿Correcto? ¿Sí? Te queda como resultado 2. Pasamos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Mire, este siguiente ejercicio lo vamos a dejar para la segunda parte porque veo que se va a cortar, ¿correcto? Veo que se va a ir a cortar. Entonces, esto lo voy a dejar para la siguiente parte del ejercicio, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, simplemente le voy a dar de compartimiento de pantalla